Berlín, noviembre 1884. Una decena de hombres blancos se reúne alrededor de una mesa. No hay ningún africano presente. En 3 meses decidirán el futuro de 400 millones y delimitarán un continente desconocido. Esta conferencia va a desencadenar la mayor carrera territorial de la historia moderna, el reparto de África. Y el resultado es asombroso. En 1880, Europa controla el 10% de África. En 1914, el 90% ya está colonizado. Tan solo 34 años para conquistar todo un continente. Este cambio no es un simple detalle de la historia, es uno de los mayores trastornos geopolíticos del siglo XIX. En esa época, las grandes potencias europeas viven al ritmo de los imperios y el imperialismo. Su meta es dominar pueblos para explotar riquezas de territorios más extensos. África, inmensa y poco controlada, será su principal objetivo. En menos de 30 años, casi todo el continente queda bajo control de pocos países europeos. Entonces, ¿cómo era África antes de la colonización? ¿Por qué los europeos se lanzaron a una colonización así? Y sobre todo, ¿cómo lograron apoderarse de todo un continente en tan poco tiempo? Antes de la colonización, África era un continente rico y diverso, lleno de reinos e imperios, no una tierra vacía. El imperio Tout-Couleur dominaba gran parte de Malí, Senegal y Guinea. El reino Ashanti en Ghana, el califato de Sokoto en África Occidental y el reino Londa, que abarcaba desde el Congo hasta Angola y Zambia. Estas sociedades tenían ejércitos, instituciones, redes y preparaban reformas sociales, administrativas y militares a finales del siglo XIX. Comerciaban entre ellas, pero también con el exterior, especialmente con el mundo árabe y asiático. Aún así, Europa tiene una imagen muy sesgada de ellas. Hasta el siglo XIX, los europeos solo conocían las costas de África. Allí colocan puestos para conseguir oro, marfil y participar en el comercio triangular y deportación de esclavos a sus colonias americanas. Como muestra el mapa, el interior del continente sigue inexplorado, incluso dice región central, casi desconocida para los europeos. Y eso, aunque los europeos ya habían mapeado casi todo el mundo entonces. ¿Por qué? La zona es muy peligrosa. La malaria mata hasta al 90% de los colonos y exploradores europeos en estas áreas tropicales con mosquitos. Y sin embargo, todo está a punto de cambiar. Unos químicos franceses aíslan la quinina, que se convierte en la primera molécula eficaz contra esta enfermedad. Europa entrará en la era de la industrialización masiva, rivalidades imperiales y colonialismo. En el siglo XIX vive una revolución industrial. El carbón, el acero y la máquina de vapor dieron a las potencias occidentales un poder militar y financiero inédito. Las fábricas trabajan a toda máquina, pero para eso necesitan cada vez más materias primas: caucho, algodón, cobre, cacao, materias primas que Europa ya no encuentra en cantidad suficiente en su propio territorio. Para que la máquina industrial siga funcionando, debe buscar nuevos territorios, ya que estas naciones compiten entre sí. Francia quiere lavar la humillación de 1870 ante Alemania, que le había arrebatado Alsacia y Lorena. Italia y Alemania, recién unificadas y sin colonias, buscan mostrarse como grandes potencias. También buscan controlar grandes territorios a largo plazo, como lo hacen Estados Unidos y Rusia fuera de Europa. A finales del siglo XIX, poseer colonias se convierte en un símbolo de prestigio y poder. También existe una justificación moral, la misión civilizadora. Los europeos dicen tener el deber de llevar la civilización a África y Oriente. Este discurso oculta una ideología racista, el darwinismo social. Tras la publicación de El origen de las especies de Darwin en 1859, algunos teóricos adaptan sus ideas evolutivas a las sociedades humanas. Ellos afirman que hay jerarquía entre razas, las avanzadas dominan y las demás desaparecerán. Jules Ferry, en Francia, justificó la esclavitud, colonización e imperialismo, afirmando que las razas superiores tienen derecho por deber. Solo Georges Clemenceau se opondrá firmemente. ¿Quién le responderá? Desde que vi en 1870, des savants allemands démontraient scientifiquement que Francia debía ser vencida por ser considerada una raza inferior al alemán. ¿Lo pienso 2 veces antes de volverme hacia un hombre y calificarlo de inferior? Pero Ferry no le da importancia y coloca una parte de la cuenca del Congo bajo protectorado francés. En 1880 funda Brazzaville, futura capital del África ecuatorial francesa. Mientras Francia avanza, aparece Leopoldo II, rey de los belgas. Al frente de un pequeño reino sin prestigio colonial y atrapado entre grandes potencias, Leopoldo sueña con ofrecerle a Bélgica una posesión de ultramar.
Tras no lograr comprar una colonia, cambia de táctica, adquiere una franja costera de 40 kilómetros, financia exploradores y firma varios tratados en su nombre. Estos documentos son ambiguos. Los jefes locales creen formar alianzas, pero los europeos lo ven como cesión de soberanía. Poco a poco, Leopoldo se va creando así un dominio privado en el corazón de África Central. En poco tiempo, franceses y belgas pasan a ser rivales en una región antes poco deseada. Esta efervescencia alarma a las demás potencias, como Gran Bretaña, que teme perder su ventaja comercial, y Alemania, del canciller Bismarck. Él comprende que esta carrera colonial amenaza el equilibrio europeo entre franceses, belgas, británicos, portugueses y alemanes. Las tensiones aumentan, cada uno conquista territorios negociados tras bambalinas, y el riesgo de enfrentamiento directo crece. Para evitar una guerra colonial europea, Bismarck toma la iniciativa y en noviembre de 1884 convoca a las grandes potencias en Berlín. La Conferencia de Berlín fue clave en el reparto de África y reunió 14 delegaciones. A diferencia de lo que se cree, las fronteras no se trazan con precisión. En esta conferencia solo se definen reglas para establecerlas. Se acuerda sobre varios puntos: libertad de circulación en los ríos Congo y Níger, libertad de comercio en la cuenca del Congo y el principio de ocupación efectiva. Ya no es como en 1494, cuando el Papa dividía el mundo entre españoles y portugueses, con solo firmar el Tratado de Tordesillas. Ahora no solo basta reclamar un territorio en un mapa, hay que ocuparlo con tropas y administrarlo para reclamarlo. Por eso, cada potencia envía tropas y coloca su bandera. Es el inicio del Scramble for Africa, la carrera por África. En menos de 30 años todo cambia. Los europeos se lanzan en una carrera desenfrenada para ocupar la mayor cantidad de territorios posible. Francia ocupa Túnez, Argelia, casi todo Marruecos, África Occidental, Ecuatorial y Madagascar. El Reino Unido controla Egipto, Sudán, Sudáfrica y Nigeria. Alemania domina Camerún, Namibia y Tanzania, Italia en Libia, Portugal en Uganda y Mozambique, España ocupa parte de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Bélgica recibe el Congo como propiedad personal del rey Leopoldo II. Esta conquista no es pacífica, los europeos tienen nuevas ventajas que lo cambian todo. El vapor y el ferrocarril facilitan su rápida entrada al interior. El telégrafo ahora envía órdenes e información en minutos, no en semanas. Además, tienen un mapa exacto de ríos, relieves y poblaciones. A esto se añade una gran estrategia política: dividir para reinar. Los europeos se alían con jefes locales, aprovechan rivalidades y enfrentan pueblos. Francia recluta tiradores de África Occidental. Inglaterra trae regimientos de la India, mostrando la ironía del colonialismo. Los colonizados someten a otros colonizados. Luego está el arma absoluta, la ametralladora, máquina letal que permite a pocos soldados eliminar ejércitos. Hay muchas resistencias, pero pocas ganan. Dahomey, en África Occidental, rechaza el protectorado francés. Guerreras luchan ferozmente, pero son derrotadas. En África Austral, los zulúes vencen al ejército británico antes de ser aplastados meses después. Pero la conquista no provoca únicamente guerras entre los europeos y los africanos. En el sur del continente, la guerra de los bóeres ve a los británicos enfrentarse a los colonos afrikaners, descendientes de los primeros colonizadores neerlandeses. El control del oro y diamantes de Sudáfrica está detrás de este enfrentamiento. Solo Etiopía moviliza cientos de miles de soldados y derrota a Italia. Por primera vez, un arma africana moderna rechaza a una potencia colonial en 1914. Es el único país africano, junto con Liberia, creado por Estados Unidos, que sigue independiente. El resultado es claro: el 90% de África está colonizada. En apenas 29 años, el robo se ha consumado. Es la época dorada de los imperios. Confiscan tierras, desplazan poblaciones, y las élites coloniales se benefician, pese a bajo rendimiento y alto costo humano. El ejemplo más terrible sigue siendo el del Congo, de Leopoldo II. Los habitantes son forzados a extraer caucho y marfil. Quienes resisten sufren castigos como latigazos, mutilaciones o incendios en su aldea. Causó 10 millones de muertes en ese tiempo y es solo un ejemplo de muchos. Si bien es imposible establecer el número exacto, la colonización habría costado la vida de varias decenas de millones de africanos. En París, Londres y Berlín, estas conquistas se ven como triunfos del progreso y la modernidad. Las exposiciones coloniales fascinan a las multitudes, y los zoológicos humanos exhiben a los africanos como curiosidades exóticas. Pero tras esta vitrina de progreso, se prepara otra herencia. El reparto del continente aumentó las rivalidades entre potencias, que estallaron en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y el impacto va mucho más allá de esa época.
Fronteras, idiomas impuestos y estructuras rotas siguen causando inestabilidad actualmente. Queda la pregunta, ¿cómo sería África si Europa no hubiera intervenido? Les amis, merci d'avoir regardé. Por mi parte les digo, nos vemos en 2 semanas. Amén.